Hola, amantes de las tentaciones. Hoy les traigo el resumen del primer programa de La Isla de las Tentaciones. Una noche llena de emociones, lágrimas, nervios y las primeras luces que ya encendieron el drama. Nuevas parejas, nuevas tentaciones y promesas que empiezan a tambalearse desde el primer día. Prepárate, porque si esto es solo el comienzo, lo que viene promete ser explosivo. Recuerda que si te unes a mi canal tendrás videos antes que nadie, contenido exclusivo, emojis personalizados y menciones especiales. Únete ahora y no te lo pierdas. El programa arranca con la presentación de las parejas y de los tentadores y tentadoras. Desde el primer momento se nota la tensión. Hay nervios, miradas desafiantes Sin novio de aquí. y ese ambiente cargado típico del inicio. Todos quieren aparentar seguridad, pero en el fondo se les nota que están al borde del colapso. ¡Qué fea, hija! ¡Toa! ¡Fea tú! ¡Anda que tú! ¡Ay! Los tentadores llegan con fuerza, dejando claro que vienen a jugar. Algunos incluso lanzan esas frases provocadoras de "ya verás cómo tu pareja no te resiste", mientras las parejas responden con la típica seguridad de "mi relación es muy estable, aquí no hay nada que temer". Los demás que están con nosotros por algo. Lo mismo te digo, guapa, a ver lo que te comes, una mierda. Pero claro, todos sabemos cómo suele acabar eso. A medida que se van conociendo, los miedos empiezan a aparecer. Las inseguridades salen a la luz y, aunque intentan mantener la calma, ya hay lágrimas. Y también un montón de miedo de que él pueda ver cosas mías que no le gusten. Otra vez llegando. Que verla así me mata, tío. Aún así, las parejas prometen respeto. Dicen confiar el uno en el otro y se aferran a la idea de que el amor lo puede todo. Me demuestras que por mucha diferencia de edad que haya, tenemos muchas cosas en común y que estamos hechos el uno para el otro. Y llega el momento más duro: la separación. Las despedidas están llenas de emoción, lágrimas y promesas. Se dicen que se van a esperar, que no van a caer en la tentación, pero las caras lo dicen todo. Y justo ahí, Claudia no puede más. Se salta la regla, corre y vuelve a abrazar a su novio Gilbert. Un gesto impulsivo, lleno de emoción, que deja claro que las cosas no van a ser nada fáciles en esta edición. Después de las despedidas, Sandra acompaña a las chicas a su nueva casa, la Villa Playa. Y nada más entrar, se les ilumina la cara. La casa es impresionante, con vistas, piscina y ese ambiente que mezcla lujo y peligro. ¡Qué bonito! Bienvenidas a Villa Playa. ¡Guau! Las chicas están encantadas. Parece que por un momento se olvidan del drama y empiezan a disfrutar. Pero claro, esto es la Isla de las Tentaciones, y Sandra no tarda en recordarles dónde están. Aquí, en Villa Playa, os vais a enfrentar a lo más crudo de la realidad. Les presenta a una aliada muy especial, ni más ni menos que la luz de la tentación. Me va a quedar aquí grabada cada vez que suene. Y aquí viene la sorpresa. Por primera vez en la historia del programa, cuando la luz suene, ellas sabrán quién ha sido la que ha cruzado los límites que cada una marcó con su pareja. Los límites, por cierto, de todo tipo. Algunas prohibieron besos, otras nada de jacuzzi, otras pusieron el veto en las conexiones o en dormir en la misma cama. Nocilla, que le chupe, miradita, o el hielo cuando hable mal de mí, dejar en cama, beso. Vamos, cada una con su lista personalizada. Después de eso, llega el momento más esperado: la presentación de los tentadores. Entran uno a uno, con toda la actitud, y las chicas no pueden disimular. A simple vista, todas coinciden. Son guapos, tienen cuerpazo, y sí, cada una ya tiene a su favorito. El pantalón rojo, naranja y de negro. ¿Me está sonriendo? Ese, sí, Aitor. O con el del bañador rojo y camiseta blanca. Ahora llega el turno de los chicos. Sandra los lleva a conocer su nuevo hogar, la Villa Montaña. Y claro, como era de esperar, están encantados. Ríen, bromean y algunos ya sueltan ese típico
Este jacuzzi es peligroso, ¿no? Mucha fiesta veo ya. Me tiraba ya, ¿eh? Se nota que hay ganas y también un poco de nervios. Pero la calma dura poco, porque Sandra les presenta a la aliada más temida de la isla, la luz de la tentación. Madre mía. Esa misma que puede encenderse en cualquier momento y dejarles helados. Les explica que, igual que sus parejas, tendrán que poner sus propios límites, y cuando esa luz suene, sabrán que alguien los ha cruzado. Empiezan a confesar sus reglas. Cualquier complicidad, que sea masaje, o tocamiento bajo el agua, la verdad. Cosquillitas. ¿Acaricias? Y algunos sorprenden con lo que dicen. Nada de jacuzzi a solas con una chica. Prohibido que los solteros entren en sus habitaciones. Ni perreos subidos de tono, ni tocamientos bajo el agua. E incluso alguno pide que no hablen más de ellos. Vamos, que la lista parece larga, pero ya veremos cuánto duran esas promesas. Y después de dejar todo claro, llega el momento más esperado, la entrada de las tentadoras. Una a una van apareciendo, y las caras de los chicos lo dicen todo. Se quedan impresionados, halagan, sonríen, y sí, como era de esperar, cada uno ya tiene a su favorita. La de blanco, verde y la de negro. Blanco, el negro. El blanco. Ya instalados, las chicas y los chicos se preparan para su primera noche en las villas. Se arreglan, se maquillan, se visten, y empieza la noche con un brindis que promete diversión, baile y muchas miradas furtivas. Aunque todos echan de menos a sus parejas, por ahora el ambiente es de buen rollo. La fiesta sigue en la piscina, entre risas y chapuzones. Los chicos arrancan con el clásico juego de la botella. Dale un besito en el cuello a la persona que más te guste de esta villa. Lleno de provocaciones y coqueteos. Pero la diversión se corta. Suena la primera luz de la tentación. Al parecer, Rodrigo fue el primero en cruzar los límites con Olatz. Nervios, miedo y tensión entre las chicas. Quieren saber quién falló. Y por primera vez pueden ver al culpable. Elena no lo soporta y se viene abajo, llorando. Sus compañeras intentan animarla, recordándole que quizás solo estaban jugando o que ella misma puso los límites demasiado bajos. Elena, agotada emocionalmente, decide retirarse a dormir y alejarse por un momento de los tentadores. Bueno, chicos, yo me voy a dormir. Bueno, chicos, buenas. Pero la noche no termina ahí. Apenas las chicas van a sus habitaciones, suena otra vez la luz. Esta vez, Gilbert fue sorprendido con una tentadora en la piscina. El asombro y la incredulidad se apoderan de todas. En tan poco tiempo, ya suenan 2 veces las alarmas. La segunda alarma pienso que ha podido ser el novio de Sandra de Nieves. Mientras tanto, los chicos siguen la fiesta. Rodrigo y Olatz parecen acercarse. La chispa entre ellos es evidente, mientras se quedan solos en la piscina. Finalmente, después de toda la emoción y el drama, los chicos también se retiran a la cámara a dormir. Pero todos saben que esto es solo el principio. Al día siguiente, las chicas se reúnen para desayunar y el ambiente sigue cargado de emociones. Almudena es la primera en venirse abajo. No puede dejar de pensar en su novio, Darío. Siempre que no me sale. No sé nada, si a la gustó, vale. Si no le ha gustado, no sé nada. Y sus lágrimas lo dicen todo. Mientras tanto, Darío parece preocupado, consciente de que Almudena lo está pasando mal, y se nota que él también lo siente. Preocupa que Almudena probablemente no se lo esté pasando igual de bien que yo. Elena, por su parte, continúa afectada por lo que pasó con Rodrigo la noche anterior. No deja de llorar y de darle vueltas a lo ocurrido. Es que siento como que me merezco todo, tía. Aunque Rodrigo asegura que está muy bien y que se lo está pasando estupendo en la villa. Bien. Mejor que nunca. ¡Ole! Después de 2 días en la isla, Sandra aparece para darles una noticia importante. Chicas, hay imágenes para vosotras.
La reacción de Almudena no se hace esperar. Se viene completamente abajo y las lágrimas vuelven a rodar sin parar. Peor, y no he visto ninguna imagen y ya estoy así. Entonces cuando vea imágenes no sé. La tensión y el drama crecen, dejando claro que la isla apenas está comenzando y que las emociones ya están al límite. Llegan las primeras imágenes. Gilbert y Juanpi en situaciones comprometedoras. Un vídeo mío haciendo el amor con mi ex. Y claro, Claudia y Sandra se ponen furiosas. Claudia se pone prácticamente histérica al ver todo lo que hace Gilbert. ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! Mientras Elena no puede creerse lo de Rodrigo. Nieves también se sorprende. No se imaginaba lo que vio de su novio, aunque Almudena intenta tranquilizarla diciendo que ahí no se vio nada. ¿Es el mío? No ha pasado nada. No ha habido nada. Ahí no se ha visto nada. Las chicas están desbordadas, llorando, cabreadas y sin poder creerse lo que están viendo. Pero la que peor lo lleva es Almudena. La situación se le está haciendo demasiado grande. Me gusta dominar, ¿y a ti te gusta dominar? ¿Miramos los dos? Te lo compro, vale, sí. Almudena, ¿qué ocurre? Yo no sé si eso lo voy a aguantar, ¿sabes? No lo sé. Me ha partido el corazón. Y la tristeza y preocupación la superan por completo. Después de ver las imágenes, los chicos van a ver a sus novias. La reacción es todo un circo. Gritos, peleas, lágrimas. Los chicos se quedan sin palabras, y por algo será. Como era de esperar, los tentadores también hacen acto de presencia, aumentando aún más la tensión. Tú por donde te quedas. Feo, tela. Escucha, Cayu, que no eres nadie. Si él no ha sido mi novio, que sepas que se ha puesto a hacer la comida con mi madre. Y aquí termina el primer episodio, con las chicas visiblemente afectadas y con ganas de tomar medidas. Parece que la venganza y los enfrentamientos están solo comenzando. Si te gustó el video, no olvida darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Chao, hasta el próximo video.